Ahí vamos. Ahí estamos de vuelta. Bueno, supongamos que tenemos, ¿qué hice acá? Hice, si ustedes no ven esto de acá abajo, una gráfica para una función f de x, ¿sí? Ahora, en esta gráfica voy a hacerle diferentes cosillas como para que ustedes puedan ver. Supongamos que tenemos esa función que es nuestra f de x, ¿sí? De esta función identificamos fácil que acá estoy teniendo un máximo relativo, ¿sí? Acá tengo un A. A la vez, acá estoy identificando que tengo en B un mínimo relativo. Y acá quedó como exagerado, no es... A ver, vamos a hacerlo más lindo. Ahí. Dije más lindo y no quedó más lindo. Y acá tenemos un C donde no tenemos nada. Bueno, ¿qué pasa cuando queremos pensar en cómo es la derivada? Fíjense, lo que voy a hacer es trasladar cada uno de estos puntos, ¿no? Para que veamos qué pasa en cada una de las distintas expresiones de las derivadas, etc. Si nosotros tenemos presente que cuando la función crece, la derivada está sobre el eje X, yo sé que la gráfica de mi función derivada, que la estoy poniendo acá en este eje X', va a estar arriba del eje X. O sea, va a ser algo así. ¿Hasta dónde? Hasta ese valor A. Ahí va a tomar el valor 0. ¿Por qué? Porque donde la función tiene un máximo, un extremo relativo, la derivada sí o sí vale 0. ¿Qué pasa después? La función original está decreciendo. Bueno, si la función original está decreciendo, ¿qué me dice? Que la derivada está debajo del eje X. Imagen negativa. ¿Hasta dónde? Hasta ese punto, que es otro extremo. En los extremos la derivada vale 0. Se cayó la tapa. ¿Y qué más ocurre? Bueno, fíjense, la función sigue creciendo. O sea, que mientras siga creciendo, la imagen va a seguir siendo positiva. O sea que en este sector la imagen va a seguir siendo positiva. Hasta acá, que hay un punto crítico, pero la función acá crece y después también sigue creciendo. Como pasa eso de que sigue creciendo, la imagen va a seguir siendo positiva. Fíjense acá, bueno, ahí no necesariamente tiene que ser un punto anguloso. ¿Sí? Fíjense que la función llega hasta acá, vale 0, pero vuelve hacia arriba. ¿Por qué? Porque la función crece y sigue creciendo. Acá crecía, acá decrece. Fíjense que tengo en la parte que decrece la imagen por debajo. A ver si la hago con este. Acá está decreciendo y acá tengo la imagen negativa. ¿Sí? Ahí le voy a poner el menos. En estos otros sectores tenemos imágenes positivas y la función crece. Bueno, ¿qué pasa con la derivada segunda? En la derivada segunda, nosotros vamos a empezar a evaluar otras cosas, ¿sí? Como que esta función en algún momento, como está graficada así, en algún momento tomó un mínimo. Entonces, ¿dónde tengo el verde acá? Si tomó el mínimo, la imagen es 0. ¿Qué pasa? Donde la función original tenía un máximo, la imagen es negativa. Así que todo esto yo lo puedo dibujar así, por debajo del eje X, para la derivada segunda. ¿Qué más sabemos? Que donde tomó un mínimo, ahora tenemos imagen positiva. ¿Hasta dónde? Hasta donde esta función
tiene un máximo. Hasta ahí. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa? Acá tenemos un punto donde vamos a ver que después vamos a hablar de concavidad y va a cambiar. ¿Qué va a pasar? En este sector la función está, la función f' de x, ¿no? Está decreciendo, entonces su derivada va a tener imagen negativa. Y ahí vamos. Bueno, esto de la relación que tenemos entre el extremo relativo y el signo de la derivada segunda, fíjense, tenemos un máximo relativo, signo de la derivada segunda negativa. Tenemos un mínimo relativo, signo de la derivada segunda positiva. Esta es la relación que hay entre la función y la derivada segunda. Bueno, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Vamos a tener que hacer el gráfico siempre? No, no necesariamente. Esto lo vamos a poder ir haciendo con cálculos, con las derivadas mismas. Así que vamos a verlo en un ejemplo. Se me cayó este y sin chiquero. Y a ver si tengo acá un ejemplito. Bueno, en la derivada segunda podríamos pensar que me olvido de la derivada primera por un momento, ¿sí? Fíjense, si yo tengo la derivada, esta función que está en rojo, ¿sí? Donde tengo un mínimo, la función derivada, esta es la derivada de la roja, vale 0. Donde tengo un máximo también vale 0. Como entre el mínimo y el máximo la función crece, la derivada está por encima del eje. Como entre el menos infinito, podríamos decir, ¿no? Suponiendo que viene el menos infinito, y ese mínimo, la función viene decreciendo, la derivada tiene imagen negativa. Y después, acá pasa lo mismo, decrece, imagen negativa. Crece, imagen positiva. No sé si diríamos espejo, porque en los extremos pasa por 0, no es que, claro, no, exactamente. Bueno, vamos a ver algún ejemplito. ¿Podríamos ver? Sí, 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 tal cual. Esa es la idea. Ahí vamos por el ejemplo. Bueno, supongamos. Tengo dos ejemplos acá preparados para que veamos. F de x, 2/3 de x cubo, menos 18, x. Y van a ver que tiene a propósito estos valores para que lo vean fácil. Bueno, ¿qué haríamos normalmente? Y decimos, buscamos la derivada. F' de x es 2/3 por 3, me queda 2, porque el 3 y el 3 que multiplica se simplifican, 2x² menos 18. Bien, ¿qué hago una vez que tengo la derivada? Me fijo cuáles son los puntos críticos. Busco puntos críticos. ¿Qué tipo de puntos críticos me voy a encontrar acá? Bueno, esto es una polinómica, o sea, ¿qué va a pasar en la polinómica? A ver. ¿Se acuerdan los puntos críticos? Donde la derivada valía 0, ¿sí? Los busco como igualando f' de x a 0, o sea, 2x² igual a 18. Si yo de acá despejo x, el 2 pasa dividiendo es 9. Entonces me queda raíz de 9. Y raíz de 9, ¿qué me da?
voy a encontrarme puntos críticos en -3 y en 3. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago después de encontrarme con esos puntos críticos? Estos son los que llamamos puntos críticos del tipo 1, donde la derivada, yo creo que le había puesto A, no había puesto tipo 1, donde la derivada se hace 0. ¿Puede haber algún valor donde esta derivada no exista, que serían los puntos críticos tipo 2? No. ¿Por qué? Porque es una polinómica. Esta función existe para todo R. Pero si hubiera sido algún otro caso donde me queda, no sé, 2x cubo sobre x, y bueno, esta función no existe en x igual a 0, ¿sí? Ese podría ser otro punto crítico. Tenemos estos dos puntos críticos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar la derivada segunda. Bueno, ¿cuál es la derivada segunda de esta función? Derivo 2 por 2, 4x, y la derivada de menos 18 es 0. Así que es esta la derivada segunda. Entonces, evalúo en x0, eso sería lo que llamamos los x0, ¿eh? Igual a -3 y en el x0 igual a 3. ¿Qué cosa evalúo? La derivada segunda. Derivada segunda de -3. Bueno, 4 por -3 me da -12. ¿Qué me importa de esto? Me importa el signo. Signo negativo, ahí estropeé el 12. ¿Qué me está diciendo esto? Si la derivada segunda es negativa, entonces ¿qué pasa? En x0 igual -3 hay negativo, máximo, relativo. Ahí encontramos un extremo relativo. Vamos a ver qué pasa con el otro punto. Evalúo la derivada segunda en 3. Bueno, 4 por 3 me da 12, positivo. ¿Qué pasa con esto? En x0 igual 3 hay mínimo ahora relativo. ¿Sí? Un montón de mensajes se me perdieron. A ver. ¿De dónde salió el 4x? 4 por x es la derivada segunda, ¿sí? Si yo tomo esa función y la derivo, me da 4x. No sé si tengo más mensajes, no me corre. Ahí está. Bueno, ya lo ponemos a graficar para que lo vean. Lo dejé abierto, sí. Ah, ya, tengo que compartir, si no ven. Acá. Muevo un cachito. Teníamos las gráficas anteriores, las borro, vamos a cerrar, y las borro. Y ahora tenemos igual 2/3, como acá no me escribe como fracción, lo escribo como 2/3 así, y me puse el 8, no puse el... Ahí, 2/3 por x al cubo menos 18x. Bueno, ahora vamos a cambiarle el zoom, y además queremos la derivada, que nos la graficó. Ustedes, no sé si ven el celeste, yo le voy a cambiar el rango para que nos muestre, a ver si ahí, bueno, ahí me lo cambió demasiado. Ver. Acá. Va a estar un poco deformado. Fíjense que las escalas están muy diferentes como para que nos pueda, a ver si las vamos a achicar un poco más. Quería que tengamos como una visión general, pero ahí es donde corremos el riesgo de que piensen que es distinta.
Bueno, sigue estando fuera de escala el rango, ¿eh? Fíjense que acá tengo 20 y acá tengo 5. Esto lo tendría que estar teniendo distinto para que ustedes vean realmente cuál es la proporción. ¿Qué es lo que quiero que observen? Fíjense que nuestra función original, ahí la vemos, es la que está en rojo, ¿sí? Donde la función original tiene un máximo relativo, fíjense la derivada, que es la que está acá en celeste. Vale 0. A ver si me deja graficar. A ver si le puedo hacer trampita. Quiero que me sobrescriba la misma, pero con otro color. Ahí está, ahí en verde la vemos mejor. Bueno, lo que yo les decía, donde tenemos un máximo relativo de la función original, la función derivada vale 0. Donde tenemos la función original con un mínimo, acá, la derivada vale 0, que era en 3 y en menos 3. Acá estoy en 3, acá estaba en el menos 3. ¿Qué más pasa? Fíjense, la función esta que está en rojo crece ¿hasta dónde? Hasta el 3 de x. En toda esa parte que crece, la derivada está sobre el eje x. Después, miren, entre el menos 3 y el 3 hace esto, así viene como en picada. Y en esa parte que está decreciendo, la imagen de la derivada está acá, es negativa. ¿Sí? Después de 3, la función roja vuelve a crecer. Y la imagen de la derivada vuelve a estar sobre el eje x. ¿Sí? Esta es la relación que se da entre una función y su derivada. Ahora, así como vimos que este es el criterio de la derivada segunda, está lo que se llama criterio de la derivada primera. ¿Qué tendríamos que hacer? En esta simplemente, en el de la derivada segunda, lo único que hacemos es encontrar los puntos críticos y evaluar en cada punto crítico la función derivada segunda, ¿sí? Y ver qué signo, solo me interesa el signo que tiene la derivada en el punto que estamos evaluando, no me importa el numerito, ¿sí? Me importa el signo. Lo que vamos a ver ahora es cómo con el criterio de la derivada primera llegamos a la misma situación. Así que, ay, borré lo que no quería. Bueno, vamos a aprovechar este ejemplo para ver el criterio de la derivada primera. Bueno, ¿qué haríamos? Acá teníamos la derivada primera. Esto consiste en evaluar el signo a ambos lados del punto crítico. Así que hasta encontrar los puntos críticos vamos a tener que ir por el mismo camino. Este ya se está resistiendo. Entonces, busco la función derivada. Busco el punto crítico, f' igualado a 0. Habíamos dicho que teníamos punto crítico en menos 3 y punto crítico en 3. Estos eran los puntos críticos, ¿sí? Si es críticos. Si es un ejercicio nuevo, bueno, evidentemente lo tenemos que volver a hacer. Nosotros lo teníamos de antes. ¿Qué hacemos? Me vengo a una recta, ¿sí? Donde no necesariamente voy a trabajar a escala porque es solamente para orientarme. Voy a ubicar en esta recta mis puntos críticos. Menos 3, uno de los puntos críticos, ¿sí? Y otro, x0 y x1, le podemos poner para diferenciarlo, 3. Bueno, ¿qué hacemos? Voy a elegir un número que esté a la izquierda del menos 3. Puedo elegir el número que se me ocurra, ¿sí?
puedo elegir el menos 7,5823 periódico, pero ¿qué pasa? Cuando yo lo venga a reemplazar acá, y voy a decir, Laura, ¿por qué se te ocurrió ese punto? Sos molesta. ¿Por qué no elegimos algo más simple? Y bueno, elijamos algo más simple. Por ejemplo, y uno bien facilito podría ser menos 4, ¿sí? Ahí no están viendo. Menos 5, tal cual. Menos 10, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? F de menos 4, por ejemplo, sería, quiero escribirles todo y me empiezo a chocar conmigo misma. ¿Cómo hacemos para encontrar f de menos 4? Hacemos 2 por menos 4 al cuadrado menos 18. Bueno, ¿y cuánto me da esta cuenta? Esto es 16. 16 por 2, 32. 32 menos 18, 14. Bueno, ¿qué pasa con eso? Cuando la imagen es positiva, es decir, el resultado es positivo, yo digo que la función original ahí está creciendo. ¿Qué pasa? Busco otro valor entre menos 3 y 3. A ver, entre menos 3 y 3, no hay dudas, el que me va a resultar más fácil para evaluar es 0. F' en 0. Bueno, ¿qué hacemos? 2 por 0 al cuadrado menos 18. Esto es menos 18. ¿Qué digo? Que la función viene bajando. Bien, ¿qué hago ahora? De la misma manera que busqué un punto entre los dos puntos críticos, voy a buscar uno a la derecha. Y también, como hicimos antes, no me voy a ir a buscar un número que me complique la vida, voy con algunos simples. Busco la derivada, por ejemplo, en 4. 2 por 4 al cuadrado menos 18. Y acá, como me quedó potencia par, me va a dar lo mismo que acá, me da 14. Y ahí hago el trazo hacia arriba, ¿sí? Entonces, F' me da positivo, hago flechita arriba. F' me da negativo, hago flechita para abajo. ¿Y qué es esto de estos símbolos que estoy haciendo? Con esto es como que visibilizo que en x0 la función hace así. ¿Y qué quiere decir que hace así? Que ahí arriba llegó a un máximo. Entonces, la función en x0, x0 era menos 3, tiene, no, estoy escribiendo en rojo y ustedes no me están viendo, tiene máximo relativo. ¿Qué pasó en x1? El dibujito vino así, decrece y crece, ¿sí? Es como que me queda así, me queda bien obvio que ahí tengo un mínimo. Entonces, eso es lo que voy a concluir, que f de x1, la función evaluada en x1, es mínimo relativo. Acá puse tiene, f de x en x0 tiene. En x0 tiene máximo relativo. O f de x0 es de x1, no x0. Ay, ay, ay. El color rojo es terrible. Cambié porque acá había puesto x1, ¿eh? Normalmente le decimos x0 a los puntos críticos, pero para diferenciarlos les puse 0 y 1. Bueno, esto es lo que ocurre con el criterio de la derivada primera. Cambia el signo a un lado y al otro lado del punto crítico, ya sea cuando hay un máximo o cuando hay un mínimo. Si hay un máximo, vemos que va de positivo a negativo, y si hay un mínimo va de positivo, perdón, de negativo a positivo, de decrecer a crecer, en lo que tiene que ver con esas flechitas con las que nos ayudamos. Bueno, voy a chusmear la guía a ver hasta dónde podemos avanzar.
van a encontrarse que tienen al principio de la guía definiciones de tangentes horizontales, ¿sí? Esto tiene que ver, las tangentes las van a ver el ejercicio y van a poder hacer solos porque tiene que ver con límites, con lo primero que habíamos visto. Lo de recta tangente también lo habíamos visto. Extremos relativos es el ejercicio 3, el 4 y bueno, lo que no estamos viendo todavía es concavidad y puntos de inflexión. Pero crecimiento y decrecimiento sí. Así que, salvo el punto donde es estudio completo, van a poder hacer prácticamente todo. A ver, quiero ver hasta dónde. Bueno, en este práctico tienen solamente 6 ejercicios, pero ya se los estoy contando con tiempo, les va a llevar bastante porque van a ver que los ejercicios son largos, ¿sí? Los que dicen estudios completos, si quieren avanzar, uy, me vengo acá un cachito. Avancen todo lo que puedan para poder ir terminando, porque no hay cosas que necesiten que no estén explicadas. Ven que siempre hay algún ejercicio desarrollado. Bueno, en ese ejercicio tienen las explicaciones y en el apunte que les voy a dejar visible también van a tener más explicaciones para poder avanzar. Y además cualquier cosa saben que me van a preguntar. Bueno, ¿les quedó algo de esto que hicimos recién que quieran preguntarme? O yo sé que por ahí fue mucho así de golpe y por ahí necesitan procesar, pero bueno, cualquier cosa me dicen igual. Esto sería TP4, sí. Sí, lo van a ver en el campus, sí. Sí, tal cual. Bueno, cualquier cosa me van diciendo, yo ya me voy a poner a activarles para que lo puedan ver y nos vemos la semana que viene. No se cuelguen porque este práctico es largo porque implica, como les decía, mucho para escribir, no porque sean muchos ejercicios. Y ayúdense con los graficadores. Tienen esa ventaja, no la desaprovechen porque la verdad que los ayuda un montón. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Que estén muy bien. A cuidarse. Chau, chau. Chao, que estén bien. Gracias.